1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En esta tarde vamos a hablar del valor del contentamiento. El apóstol Pablo nos va a enseñar que la piedad acompañada de contentamiento es de gran valor para el creyente. Hablar de la piedad acompañada de contentamiento es hablar de alguien que está satisfecho con Cristo y con su relación con Él, y que no necesita nada más que eso. Es hablar de alguien que su relación económica no afecta a su felicidad, porque su felicidad no reside en el dinero, sino que reside en el Señor Jesucristo. Las personas toman decisiones totalmente sin sentido de la razón por codiciar el dinero. Hay muchos casos en las Escrituras que podemos ver a modo de introducción, pero particularmente me llama la atención pensar en dos casos en particular. El primero del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, del 11 al 13, dice también: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que acá tenemos esta historia y tenemos a este hijo menor quien le pide a su padre la herencia. Va y le dice a su padre: quiero mi herencia. Y esto es algo bochornoso. Creo que cualquiera de nosotros, si nuestros hijos nos vienen a decir algo así, le decimos: bueno, esperá que me muera. Básicamente este joven le estaba diciendo al padre: mirá, yo no puedo esperar a que te mueras para ser feliz. Yo necesito más. Yo necesito el dinero. Yo necesito hacer lo que se me da la gana. Yo quisiera que fuera como si estuvieras muerto y cobro mi parte de la herencia. Aún así, este padre generoso repartió sus bienes. Él le dio su parte de la herencia. Este joven gastó todos los bienes y recapacitó que cuando estaba con el padre tenía todo lo que necesitaba, y se arrepintió y volvió a estar con su padre. No sabemos cuándo fue exactamente, pero hubo un momento donde este joven quería más y no estaba satisfecho con lo que tenía, y tomó una decisión loquísimo lo que hizo este hombre. Otro ejemplo que tenemos es Judas. Juan capítulo 12, versículo 3 al 6. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, aclara Juan. Y dice Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y Juan aclara: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Acá le tenemos a Judas, que estaba con el Señor Jesús, era tratado como un discípulo más, con todo el amor. Podía escuchar cada día al Señor Jesús, hablar con el Señor Jesús, podría disfrutar de la provisión milagrosa del Señor para todas sus necesidades. No le faltaba nada. Podría uno pensar que él tenía a Cristo, pero parece ser que no era así.
Él ahí nos aclara Juan que él tenía la bolsa, era el tesorero de los discípulos, y ¿qué hacía? Robaba dinero. Y no contento con lo que robaba, en su codicia, su última gran estafa fue entregar al maestro por 30 piezas de plata. Y aún así tampoco estuvo satisfecho con eso. Al darse cuenta de la locura que cometió, devolvió las 30 piezas de plata y, lejos de arrepentirse, se quitó la vida. Las riquezas, los bienes materiales jamás pueden dar felicidad ni satisfacción. Solo Dios puede darnos verdadera satisfacción. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Parece que acumular bienes materiales nunca es algo que a uno le da satisfacción total, ¿no? Uno puede pensar que uno está mirando un auto, codicia un auto, se compra ese auto y cuando tiene ese auto ahora quiere otro mejor, otro más lindo, otro más caro, o un celular. Uno se vuelve loco ahí, los jóvenes, por tener un celular, y cuando lo tienen ya es viejo, ya no están contentos. O se empiezan a ahorrar, a trabajar, porque si quieren comprar la Play 4, se compran la Play 4 y sale la Play 5. Las cosas materiales nunca traen satisfacción. Lejos de eso, lo único que traen son dolores de cabeza. Y es algo de eso de lo que nos va a hablar el apóstol Pablo. 1 Timoteo es la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, para que Timoteo, estando en Éfeso, donde había sido enviado por Pablo, frenara la falsa enseñanza y pusiera orden en la iglesia. Pareciera ser que una iglesia ordenada es como un antídoto contra los falsos maestros y la falsa enseñanza. Entonces Pablo va a escribir para poner orden en diferentes ámbitos. Va a poner orden en la oración, luego va a poner orden en el culto, va a poner orden en las autoridades que iban a ser elegidas, va a poner orden en la forma de exhortarse entre los hermanos. Y en el capítulo 5, versículo 3, comienza toda una sección donde Pablo va a hablar diferentes temas que están relacionados con las finanzas. Entonces Pablo va a hablar de las finanzas en relación a la caridad, va a hablar de ayudar, de sostener económicamente a las mujeres viudas de la iglesia que no tenían ni familia que les ayude ni dinero para sostenerse. Va a hablar de las finanzas en relación al salario de los pastores. Luego va a hablar en relación al trabajo y cómo debían ser las relaciones laborales, y va a hablar de un trabajo dedicado, de un trabajo esforzado. Y en el capítulo 6, versículo 3 al 5, que fue lo que vimos el domingo pasado, va a hablar en relación a los falsos maestros. El apóstol Pablo nos va a enseñar en ese pasaje cómo descubrir un falso maestro. Y vimos que un falso maestro uno lo puede descubrir por su enseñanza, por su actitud, por sus efectos, por su condición y en última instancia, y es aquí donde quiero que prestemos atención, por su motivación. El versículo 5 del capítulo 6 de 1 Timoteo dice que los falsos maestros toman la piedad como una fuente de ganancia. Ellos piensan que la piedad, en este caso podremos pensar en la piedad como una religión, ellos piensan que la religión es una forma fácil de ganarse la vida. Claro está que ellos no están pensando en una piedad genuina, sino en una piedad falsa, porque recuerden que ellos no se conforman a la doctrina que es conforme a la piedad, decía Timoteo. Y también dice que solamente tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ellos no están en el ministerio para servir a Dios. Ellos están para servir al dinero. El dinero es la motivación de los falsos maestros. El dinero es su Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 21, el Señor Jesús dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Juan Calvino decía: donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Pareciera ser que los cristianos, de alguna manera, podemos caer en un desenfreno de perseguir al dinero de una forma abusiva y pecaminosa, poniendo al dinero por sobre todas las cosas, incluso a veces por sobre Dios. Es por eso que Pablo, hablando de los falsos maestros, que ellos toman la piedad como fuente de ganancia, en el versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto es increíble porque pareciera ser como que Pablo dice: pero la piedad realmente es una gran ganancia acompañada de contentamiento. El apóstol Pablo nos va a decir que la piedad es más valiosa que el dinero. Y va a poner un requisito. Dice que esta debe ir acompañada de contentamiento.
Si uno sería acompañada de contentamiento, parece ser que uno puede vivir una vida piadosa, pero al ver todo lo que no tiene, todo lo que no posee, uno puede estar descontento, o uno puede estar en una situación de conformismo. Decir, bueno, esta es la situación, soy pobre, no me queda otra, ¿qué se le va a hacer? Y ya está. Y bueno, yo me tocó ser infeliz porque soy pobre, puede pensar una persona. Entonces Pablo va a decir que la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta palabra piedad en el griego es la palabra eusebia, que significa ser devoto a Dios. La piedad es la respuesta correcta que Dios espera de cada uno de nosotros. Podemos pensar en la piedad como en la religión, pero en un sentido correcto de la religión. La piedad es una genuina devoción a Dios que se va a traducir en una conducta consecuente con alguien que busca obedecer a Dios. Segunda Pedro 3:11 nos amplía el concepto, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Aquí vemos que la piedad es una conducta santa, es la forma en la que los cristianos debemos vivir cuando nos damos cuenta que todo lo que hay en este mundo es algo totalmente pasajero, que va a ser totalmente destruido. En 1 Timoteo 4:7 el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate en el original es la palabra gimnase, de donde viene la palabra castellana gimnasio. Así que estamos pensando en esta palabra, es un término atlético. Un atleta, un gimnasta, requiere de mucho esfuerzo físico, mucha dedicación, pero sobre todas las cosas, un gimnasta requiere de una suma disciplina. Un atleta tiene que estar todos los días, no puede descuidarse en ningún momento. Entonces Pablo le va a decir a Timoteo que la piedad es un asunto tan importante que él debía ser disciplinado y dedicarse todos los días a crecer en su devoción, en su relación con Dios. La piedad es vivir con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Esta vida piadosa es una gran ganancia. Esa es la palabra gran en griego es la palabra mega, algo enorme. En comparación con las riquezas materiales, parece que una vida piadosa acompañada de contentamiento es mucho más valioso. Pablo denuncia a los falsos maestros que ellos tienen una piedad falsa como una fuente de ganancia. Pareciera que Pablo dice que la piedad genuina es una ganancia mayor que la del dinero y pone un requisito de que ésta debe ir acompañada, ahí dijimos, de contentamiento. La palabra contentamiento es una palabra muy curiosa. En el original es la palabra griega autarkeia, de donde viene la palabra castellana autarquía o autárquico. La palabra castellana autárquico se define como autonomía, como una organización económica que permite a un Estado evitar las importaciones. Es como hablar de un país que no necesita traer nada de afuera de todos los países. Es como hablar de un país que dice, yo tengo todo lo que yo necesito, yo lo produzco. Bueno, hoy en día esto pareciera ser que es casi imposible, ¿no? Pero eso sería ser autárquico, no necesitar de nada de nadie, hacer todo por uno mismo. Esta palabra autarquía en los tiempos de Pablo era un término secular que Pablo va a tomar. Este término secular hacía referencia a la filosofía de los estoicos. Ellos hablaban de la autosuficiencia o de la confianza en sí mismo de una forma orgullosa. El diccionario de teología de Everett Harrison habla de los estoicos. Dice, los estoicos tenían mucho optimismo en la capacidad del hombre en sí mismo y para conseguir por sí mismo la buena vida. Ellos lo que buscaban era encontrar el secreto a la vida, cómo ser felices. Y ellos creían que el secreto del contentamiento, de la autosuficiencia, era eliminar toda emoción y deseo. Ellos decían, bueno, el problema son las emociones y los deseos. Y llevaban esto hasta un extremo en que dejaban de interesarse por las demás personas y las cosas que sucedían. Epiceto, que era alguien que enseñaba cómo ejercer ahí el estoicismo, él da una clase y él enseña cómo hacerlo. Dice, bueno, él da un consejo, dice, empieza con una taza o con un utensilio casero. Y si se rompe, no me importa.
Luego pasa un caballo o un perro doméstico, y si le pasa algo, di, no me importa. Pasa a ti mismo, y si te haces daño o sufres de alguna manera, di, no me importa. Si perseveras en esa actitud y si la mantienes en serio, llegará en una situación en la que puedas ver sufrir y aún morir a la persona que te sea más querida y decir, no me importa. Una locura, ¿no? En esa búsqueda orgullosa que ellos tenían y egoísta de la autosuficiencia, se transformaban en personas sin afecto, sin amor por el prójimo, sin compasión por los pobres, sin ser responsables para con sus familiares. Ellos transformaban el corazón en un desierto y decían, eso es felicidad, eso es estar en paz. Ahora, esto es lo que nos está enseñando Pablo, que no debemos tener emociones, que los creyentes somos autárquicos o autosuficientes, que no necesitamos nada de nadie, que podemos ser independientes. ¿Nunca escucharon esa frase de alguien que diga, yo no necesito nada de nadie? Yo la he escuchado muchas veces. Muchas veces de muchas personas, pero no. Pablo nos va a enseñar que la verdadera felicidad no está en el dinero, sino en una vida piadosa que está satisfecha con lo que el Señor le da, que reconoce que todo lo que necesita lo recibe de Dios, que depende de Dios. ¿Y cuál es la fuente, como hijos de Dios, como criaturas de Dios, del contentamiento? En 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí la palabra gracia es una referencia al dinero, el contexto va a estar hablando de dinero, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, esa es la palabra autarquía, abundéis para toda buena obra. Pablo nos va a decir que la suficiencia de nosotros, del cristiano, no depende de nosotros mismos, sino que es algo que viene de Dios. Y Dios nos da todas las cosas para que nosotros con esos bienes materiales abundemos en buenas obras. Esto es diferente al concepto estoico o al concepto de un diccionario, ¿no? La autarquía de un creyente, la suficiencia de un creyente, el contentamiento de un creyente no reside en sí mismo ni en las cosas que posee, no significa no tener sentimientos, sino que reside en Dios. El creyente es teodependiente, depende de Dios, siente amor por Dios, siente amor por el prójimo, y es en Dios de quien depende para hacer todas las cosas. Contentamiento o estar contento no es conformismo, sino que es estar satisfecho con Cristo y no buscar otra cosa más que lo que uno tiene. El contentamiento es algo que viene de Dios. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo nos va a enseñar en el pasaje que leímos hoy en 1 Timoteo que la posesión más valiosa que podemos tener es la piedad acompañada de contentamiento. Es estar satisfecho con Dios y con lo que Él nos da. Así que vamos a ver en primer lugar que la piedad acompañada de contentamiento es de gran valor para el creyente. En primer lugar porque trasciende lo temporal. Versículo 7 y 8 de 1 Timoteo capítulo 6 dice así, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Así que Pablo va a comenzar a dar las razones de por qué la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia y es algo muy valioso para nosotros. En primer lugar porque trasciende lo temporal. El argumento de Pablo acá es que las riquezas son temporales, mientras que la piedad trasciende esta vida. Los verbos traído y sacar están en voz activa. Pablo habla de acciones activas que el hombre jamás puede hacer. Traer algo a este mundo está relacionado con nuestro nacimiento y sacar algo de este mundo está relacionado con el día de nuestra partida de este mundo. Estos son actos completamente involuntarios. Usted no decidió qué día iban a nacer. Usted no lo eligió. En mi casa todas las fechas importantes son en octubre. Todos cumplimos años en octubre, en casa menos Amanda. Pero todos cumplimos años en octubre, hasta nuestro aniversario es en octubre.
Así que si uno hubiera tenido que elegir las fechas, quizás las hubiera elegido diferente. Pero hay cosas que uno no puede elegir en esta vida. Y uno no elige venir a este mundo. Y uno tampoco elige partir de este mundo. Usted no dice, bueno, a ver qué fecha me queda cómoda para irme de este mundo. No, son actos totalmente involuntarios. Ustedes no trajeron nada a este mundo. Y como no trajeron nada a este mundo, todo lo que tienen no es de ustedes. Y no se lo pueden llevar de este mundo. Job 1:21 dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El dinero, las ganancias materiales están limitadas por el espacio y por el tiempo. Ahora, la piedad acompañada de contentamiento trasciende lo temporal y llega hasta lo eterno. Leíamos 1 Timoteo 4:7 que decía ahí, ejercítate para la piedad. Ese pasaje continúa y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no es provechoso, pero en relación con la piedad, dice, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. El ejercicio físico es algo que es provechoso, pero es que está limitado por el tiempo, ¿no? Uno no lo puede hacer ni siquiera toda la vida, llega un momento que quizás no lo puede hacer más, y bueno, el día que uno parte, todo lo que hizo ya está. No sirve para nada, ¿no? Pero si uno se dedica a la piedad, eso tiene un valor tremendo. Trasciende el día de nuestra partida y nos lleva hasta la misma eternidad. Nosotros tenemos beneficios de vivir una vida piadosa en el día de hoy. Una persona piadosa vive mejor, Dios le provee todo lo necesario que es para la vida y para la piedad. Dios le da sabiduría para vivir reposadamente. En 2 Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Pero una persona sin piedad, la vida es una frustración, es un sinsentido. No hay razón de vivir si todo se acaba aquí. Y le es difícil. Proverbios 13:15 dice que el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Ahora, si pensamos en no solo en los beneficios del presente, sino en los beneficios del futuro en relación a la piedad, cualquier beneficio que podamos tener en el presente es totalmente ínfimo. Hablar de la piedad en el futuro no solamente es una referencia a las recompensas que Dios va a dar a sus hijos fieles, sino que también es una referencia a la vida eterna. El Señor Jesús nos recuerda que las riquezas son algo temporal y leímos el pasaje ahí en la lectura. Y en Marcos 8:36 el Señor dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Las personas que centran su vida alrededor de las riquezas se concentran en lo temporal y pierden el concepto del valor de lo eterno, de la vida eterna, que son al fin y al cabo las únicas cosas que realmente valen la pena. Así que vemos claramente que la piedad acompañada de contentamiento es de gran valor para los creyentes, porque trasciende lo temporal. Y el versículo 8 es una consecuencia de lo que leíamos recién en el versículo 7. Dice, y este versículo yo lo he escuchado un montón de veces, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y hay diferentes interpretaciones que yo he escuchado alrededor de esta frase. Por lo menos puedo identificar 3 interpretaciones que son muy populares. La primera, muchas personas piensan que es un voto de pobreza. Pablo excluye los lujos y la abundancia. Hay personas que dicen, bueno, este versículo es un voto de pobreza. Hay que ser pobre y solamente tener sustento y abrigo y ni casa, ni auto, ni nada más. Eso es lo que un cristiano solamente debe tener. Otras personas dicen que hablan de este versículo como de una promesa, que Dios nunca nos va a dejar sin sustento y abrigo. Y una tercera posición, que es la que yo creo que es la posición correcta, es que es una referencia, esta expresión es una frase que se utiliza para hacer una referencia a una persona que cubre todas sus necesidades básicas que un ser humano puede tener. En primer lugar, no es un voto de pobreza, no hay virtud alguna en ser pobre, como no hay virtud alguna en ser rico. No, para nada. Al fin y al cabo todos somos pecadores, ricos, pobres, hombres, mujeres, todos.
Pero no hay virtud alguna en pasar angustias económicas, no hay virtud alguna en que su familia pase necesidad, no hay virtud alguna en endeudarse con las personas o en no pagar la factura o que lo estén llamando todos los días porque no pagó la tarjeta de crédito. Eso no es nada virtuoso. En 1 Samuel 2:7 dice que Jehová empobrece y Él enriquece. Tener dinero no es algo malo, el dinero intrínsecamente no es algo malo, sino que el amor al dinero y la codicia es lo que Pablo va a condenar. Algunos hombres del Antiguo Testamento fueron muy ricos como Abraham, Job y Salomón. Más adelante del pasaje, en 1 Timoteo 6:17, hay instrucciones para los ricos y en ninguna de ellas la instrucción para los ricos es hacerse pobre, sino que la instrucción es que con sus riquezas ellos las transformen en riquezas espirituales, que ellos puedan hacer buenas obras a través de sus riquezas. Si bien el dinero no es intrínsecamente malo, sí hay un peligro en tener mucho dinero. Pero también hay peligro en ser pobre, ¿no? El Proverbio capítulo 30, no lo tenía esto en mis notas, el versículo 8 dice, la segunda parte, dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Increíble, ¿no? El proverbio, es como que esta persona dice, ¿riquezas? No. ¿Pobreza? Tampoco. Yo quiero lo necesario. Yo quiero lo necesario y no tener tropiezo en ese sentido. Tampoco creo que este versículo sea una promesa de que Dios nunca nos va a dejar sin sustento y sin abrigo. Y creo que esta es la interpretación más popular de este versículo. En Romanos capítulo 8, versículo 35, el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pablo no estaba hablando de asuntos hipotéticos que no se iban a dar nunca. Pablo estaba hablando de asuntos que él estaba sufriendo en carne propia. Así que claramente esto no es una promesa de que esto nunca le puede pasar a un creyente. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 12 dice el apóstol Pablo: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Es increíble, ¿no?, pensar hoy que está tan desarrollada la teología de la prosperidad. Y Pablo estaba re mal, no tenía absolutamente nada. Vamos a ver que estas palabras, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, es una referencia a cubrir las necesidades básicas de un ser humano. El Señor Jesús en Mateo 6:31 usa una expresión similar. Dice: no os afanéis pues que diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y uno le podría seguir agregando cosas. ¿O dónde dormiremos? ¿O en qué cama nos acostaremos? Lo que son estas palabras son una referencia a las necesidades básicas de una persona para la vida. Pablo nos enseña que cubrir estas necesidades básicas debe ser suficiente para los creyentes. Puede que Dios en su gracia provea a los creyentes en abundancia o más de las cosas necesarias para la vida. Y eso no está condenado. Lo que sí está condenado es un deseo desenfrenado por el dinero y por acumular bienes materiales. Eso solamente trae insatisfacción. Es interesante cómo Pablo redefine las riquezas. Porque si tenemos en cuenta lo que está diciendo Pablo, una persona rica es una persona que tiene más allá de sus necesidades básicas para la vida cubierta. Y en el día de hoy que vivimos podríamos pensar en todos nosotros como ricos, si lo vemos de esa forma, ¿no? Porque la verdad que Dios en su gracia nos ha dado mucho más que sustento y abrigo o un techo, ¿no? Y Pablo dice que teniendo las necesidades básicas cubiertas debemos estar contentos con esto. El creyente debe estar contento y satisfecho con poder cubrir sus necesidades. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos, lo que hacemos es poder cubrir las necesidades básicas. Si Dios en su gracia nos provee más que eso, amén. Y si Dios no lo hace, amén también. Esa palabra contentos es la forma verbal del sustantivo del versículo 6.
cuando habla de que la piedad debe ir acompañada de contentamiento. Una persona que está satisfecha con Dios va a estar satisfecha con lo que Dios le da. Y uno piensa, ¿no? Hoy en día vivimos en una sociedad súper consumista, donde uno siempre le están generando necesidades de cosas que en realidad no necesita. Que eso es lo que hace un vendedor. Un vendedor le genera a las personas necesidades que en realidad no tienen. Y uno se pone a ver la tele y uno se da cuenta que tiene que cambiar la casa porque le queda chica, que el aire le quedó chico, que hay ropa mejor, que hay mejores televisores, más grandes, más lindos, mejor, más curvo, más chato, no sé. Hay de todos los colores, de todas las formas, y que uno lo necesita. Y uno tiene la sensación a veces de que si uno no tiene eso, no puede ser feliz. Parece ser que tener las necesidades básicas para la vida no es suficiente para la felicidad. Uno como padre se preocupa porque sus hijos tengan ahí la mejor educación, los mejores útiles, las mejores zapatillas. ¿Eso es verdaderamente lo que ellos necesitan? ¿Puede un cristiano solamente ser feliz con lo mínimo necesario para la vida? ¿Podemos ser felices solamente con eso? Hay una frase que yo la leo por todos lados y la escucho hasta el hartazgo, un versículo bíblico, y muy mal usado. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas han transformado este versículo en una suerte de una poción que transforma a los creyentes en superhéroes, más o menos. ¿No? Entonces una persona dice, bueno, todo lo puedo hacer en Cristo. Un cristiano, no hay nada que no puedo hacer porque todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. ¿No? Entonces una persona, logra un logro atlético y dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ese es el sentido que tiene este versículo realmente. Fíjense el contexto. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 11. La segunda parte. Y Pablo utiliza acá el término autarquía, contentamiento. Dice así: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo estaba diciendo que él todo lo podía en Cristo que me fortalece, Pablo decía, yo puedo pasar hambre y estar feliz y estar satisfecho porque tengo a Cristo y no necesito nada más que eso. Pero para que no pensemos de que Pablo hace un voto de pobreza o que hay que tener pobreza, Pablo dice, bueno, pero yo también sé tener abundancia. Puedo tener abundancia y ser feliz porque tengo a Cristo y no necesito más que eso. Puedo estar feliz cualquiera sea mi condición, sea pobreza o sea riqueza. Dios es quien nos da la verdadera satisfacción a los creyentes, no el dinero. Esta satisfacción, este contentamiento trasciende nuestra vida temporal y está por encima de nuestra condición actual. La piedad acompañada de contentamiento es de gran valor para los creyentes. El versículo, vamos a abrir en 1 Timoteo capítulo 6. El versículo 7 decía, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y luego dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En segundo lugar, vemos que la piedad acompañada de contentamiento nos protege del pecado. Nos protege del pecado. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición.
Fíjense que lo que se condena no es el enriquecerse. El problema no es enriquecerse, sino que es ese deseo. Dice que los que quieren enriquecerse. Y dice que estas personas que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. La piedad acompañada de contentamiento nos preserva de cometer un montón de locuras si no estamos contentos con nuestra situación económica. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Y esto es algo muy gráfico, caer en tentación y lazo, porque da la idea del hombre como una presa y que el cazador pone ahí una tentación, una trampa, y cuando la persona cae en esa tentación es como un lazo que lo atrapa y que no puede escapar. Cuando el hombre empieza a codiciar el dinero, llega a cometer un montón de decisiones totalmente locas que jamás cometería si estaría contenta con su condición. Y dice que cae en muchas codicias necias y dañosas. La palabra codicia en el original es la palabra epitumía. En algunas ocasiones se traduce como concupiscencia, pero siempre tiene un sentido negativo. Lo que expresa es un deseo fuerte, una pasión. Claro está que en este caso es una pasión algo negativo. Ellos quieren enriquecerse. Dice que el hombre cae en muchas codicias necias. Esta palabra necia se traduce también insensatos. Es algo que no es sabio, que es carente de sentido. Y por último dice que son dañosas. Siguiendo con la metáfora de caer en la tentación y en el lazo, esto nos hace pensar en un animal que cae en esa trampa y para zafar esa trampa lo único que hace es dañarse cada vez más. Una persona que quiere enriquecerse se expone a un montón de tentaciones que lo van a atrapar. Juvenal, filósofo pagano, decía: quien está deseoso de enriquecerse también está deseoso de adquirir las riquezas de forma rápida. Una persona que dice: bueno, yo quiero enriquecerme, y uno le dice: bueno, trabajá durante, 40 años y si Dios quiere. No, la persona que quiere enriquecerse quiero enriquecerme y lo quiero hacer ya mismo. Y en esas pasiones va a tomar decisiones carentes de sabiduría, y lejos de conseguir satisfacción y felicidad va a sufrir daño. Cuando uno entra en esta codicia necia de querer enriquecerse, va a cometer un montón de macanas, un montón de errores. Y ahí uno puede pensar en un montón de cosas, ¿no? Hoy en día casi todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, y en los líos que se meten las personas por utilizar la tarjeta de crédito o endeudarse con el banco. Yo tengo ahí el banco que me llaman casi toda la semana y siempre ahí me ofrecen algún préstamo que yo les digo que sí y ya está. Aparece la plata en la cuenta. Es increíble, yo no lo puedo creer, ¿no? Dándole un par de datos, ya tiene ahí la plata en el banco, y uno después no puede cubrir esas cuentas y empieza a hacer un montón de locuras y a trabajar horas extras y a irse de la casa, y la familia después sufre la ausencia del padre, los hijos hacen lo que quieren porque no hay nadie que los controle, nadie que los cuide, y cuántas macanas que uno puede pensar. En tercer lugar, la piedad acompañada de contentamiento es de gran valor para el creyente porque nos preserva para la eternidad. Dice que estas codicias necias y dañosas, el versículo 9, la última parte, dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las personas que no tienen piedad acompañada de contentamiento se pierden eternamente en esta búsqueda desenfrenada de las riquezas materiales. Pareciera ser por el desarrollo del pasaje que es una escalera descendente, ¿no? El hombre entra en una escalera descendente donde todo es cada vez peor en su vida. Primero no hay una piedad acompañada de contentamiento, luego ignoran lo temporal de las riquezas, luego queriendo enriquecerse caen en tentación y en lazo y codicias necias y dañosas, y por último terminan en una situación
sin retorno, hundidos en destrucción y perdición. Esta palabra hunden es la misma palabra que se utiliza en Lucas capítulo 5, versículo 7, que se usa para hablar de la barca de los discípulos. ¿Se acuerdan cuando juntaron muchos peces y dice que la barca se hundía? Es el mismo término. Esta palabra significa naufragar, sumergir hasta lo profundo. Cuando un barco se hunde hasta lo profundo, no hay nada que hacer. Es más costoso sacar el barco de lo profundo que hacer un barco nuevo. En aquel entonces era prácticamente imposible recuperar un naufragio grande. Pablo usa esta palabra metafóricamente y es un verbo presente activo. Esta búsqueda de riqueza hunde a las personas activamente. Al estar en el presente da la idea de que es una acción que comenzó en el pasado, de querer enriquecerse, y sus efectos persisten hasta el presente. Parece que llega un punto que las personas están totalmente hundidas en esta búsqueda y llegan al famoso punto de no retorno. Esta búsqueda de las riquezas arrastra a las personas hasta lo profundo. Dice que los arrastra en destrucción y perdición. Esta palabra destrucción se utiliza en 2 Tesalonicenses 1:9 en referencia a los incrédulos y se utiliza para referirse también al juicio de Dios. La palabra perdición en Filipenses 1:28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Así que tenemos 3 palabras que describen la situación de estas personas que por amor al dinero empiezan a hacer un montón de locuras. Dice que se hunden en destrucción y perdición. Esto nos da una idea de cuál es la situación extrema a la que se puede llegar cuando se rechaza la verdadera piedad acompañada de contentamiento. Un final trágico. Tanto dinero. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre llenarse de dinero si no va a pasar su eternidad en el cielo? De nada. El versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. En este pasaje podemos observar que el dinero no es malo. Pablo no está condenando el dinero, sino que lo que condena a Pablo es el amor al dinero. Pablo no dice porque raíz de todos los males es el dinero, sino que dice que el problema es el amor al dinero. El dinero es como un arma de fuego. Uno la pone en un oficial y es un instrumento para ejercer la ley. Pero si está en las manos de un delincuente puede hacer cualquier desastre. El dinero puede ser usado para la gloria de Dios por un creyente piadoso y satisfecho con lo que Dios le da, proveyendo para los suyos, ayudando a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, ofrendando en la iglesia, invirtiéndolo de tal manera que otros puedan llegar a conocer a Dios por el uso que se le da. Eso es lo que se refiere al Señor Jesús cuando dice: haceos tesoros en el cielo. Pero el amor al dinero lleva a las personas a cometer toda clase de pecado. Las personas matan, roban, engañan, se aprovechan de los pobres, mienten y un montón de cosas más por amor al dinero. Voltaire dijo: quienes creen que el dinero hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Es una gran realidad. Dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y luego dice: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra codiciar es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de que alguien que anhela el obispado. Estas personas que describe Pablo anhelaban enriquecerse y como consecuencia se extraviaron. Ellos no querían extraviarse, pero la codicia lo hizo por ellos. Es un verbo que está en voz pasiva. Dice que ellos fueron traspasados de muchos dolores. Y esta frase, que fueron traspasados, da la idea como que
ellos se clavaron una espada a ellos mismos. Espiritualmente se mataron en esta búsqueda codiciosa del dinero. Es por ello que la piedad acompañada de contentamiento es de gran valor para los creyentes, porque trasciende esta vida, porque nos protege del pecado y por último porque nos preserva para la eternidad. Un hijo de Dios, cuando entra en este proceso descendente, llega un momento donde recapacita, se da cuenta que esta codicia es una necedad y que solo Dios puede darle verdadera felicidad y satisfacción. El hijo pródigo se arrepiente y vuelve a la casa de sus padres. Judas va y se quita la vida. Parece ser que esta persona que describe acá en el versículo 10 nos da la descripción de una persona que en realidad nunca fue salvo. Es una referencia al versículo 5. Está hablando nuevamente en estos dos últimos versículos de aquellas personas que toman la piedad como una fuente de ganancia, estos falsos maestros. Y el versículo 11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos huir de estas cosas. Debemos huir de este perseguir el dinero y enfocarnos en la piedad que trasciende la barrera de lo temporal y nos lleva hasta la misma eternidad. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias por poder conocer a Cristo. Señor, gracias por tener a Cristo en nuestra vida. Gracias porque Él es la fuente de nuestro contentamiento. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos estar satisfechos y contentos más allá de nuestra situación económica, Padre. Y Señor, te queremos rogar, te queremos pedir para que tú nos des la gracia para poder huir de todas estas codicias necias, Señor, de todos estos pecados, de estar codiciando el dinero, Padre. Te rogamos para que, Señor, usemos lo que tenemos para darte la gloria a ti. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.